Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy 3 de abril, día lunes. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy reflexionando y continuando el Evangelio de Juan. Y clase pasada estuvimos examinando y viendo esa culminación de, de nuestro Señor Jesucristo conversando con la samaritana y donde él les explica el motivo de su verdadera comida y su verdadera bebida, que es hacer la voluntad del Padre. Y es algo realmente maravilloso porque eh, él se lo va a decir inclusive mucho más adelante cuando le dice que yo soy el pan de vida y la verdadera comida y la verdadera bebida también se refiere a nuestro Señor Jesús y lo que iba a ser el acto más jamás visto, el acto jamás visto que era entregar la vida del unigénito de Dios por todo el mundo. Y dice el versículo 39, así empieza el resumen de Juan capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, tienes que ir comprendiendo, tienes que ir viendo una fe en progreso de lo que es la samaritana. La fe en progreso significa que primeramente la samaritana lo reconoce como un judío, luego lo reconoce como quizá eres profeta cuando le dice que tienes 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Luego lo reconoce como una posibilidad, no será este el Mesías. Y luego, como ves, la culminación del 42, este ya sabemos que es el Salvador del mundo. Entonces, en la samaritana observamos una fe en progreso y lo paciente que es Jesucristo para con ella, no queriendo en ningún momento dañar su corazón, ni ni señalarla, ni criticarla, ni tratarla mal, siendo él judío y no se tratan entre judíos y samaritanos. Dice el 39, me ha dicho todo lo que he hecho, verso 40, y vinieron los samaritanos a él y rogaron que se quedasen con ellos y se quedó con ellos 2 días. El ruego de los samaritanos por quedarse con Jesucristo, el ruego de los samaritanos porque se queden el maestro con ellos. Y recuerdo, un comentario importante, aquí hay un ruego para que se queden con Jesús, hay un ruego y un anhelo para disfrutar de Jesús. Y veíamos con el estudio del Evangelio de Lucas con mi hermano Agustín, el ruego y la multitud gritando en el Lucas capítulo 22, cómo querían crucificar a Jesucristo. Unos quieren estar realmente con Jesús abrazados y le piden hasta estar tiempo con Él, y otros quieren es deshacerse de Él. Dice el 42, vamos a leer el 41, creyeron mucho más por la palabra de Él. Eso es algo importante. Jesucristo se quedó 2 días haciendo un trabajo importante. Es que ahora ellos están creyendo mucho más por la palabra de Jesús. La palabra es la que va a convertir a todas las almas de la muerte a vida. La palabra de Dios es la que convierte o es la que puede hacer cambiar el destino de un alma de estar eternamente apartada de Dios a estar eternamente con Dios. Dice el 42, y le decían a la mujer, ya la multitud respondía, le decían a la mujer, no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ve conmigo a capítulo 1 de Juan. Ve capítulo 1 de Juan. Y versículo 11. Capítulo 1 de Juan.
verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mira el contraste del verso 42, capítulo 4. Los samaritanos no son pueblo judío, son un pueblo gentil, un pueblo extranjero, pueblo, pueblo donde ellos no conocían los rudimentos ni el modo de la salvación de Dios, y ellos sí reconocen a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero ellos sí reciben a nuestro Señor Jesucristo. A continuación, en el verso 43 hasta el 54, ¿alguien me puede hacer la lectura, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 4, Se 43. lo leo, hermano. Sí, mi hermanita, si pueden las damas, con mucho gusto. Gracias, Tiziana hermano. me ayuda. ¿Quiere ayudarme, Tizi? Tiziana. Sí, sí. ¿De dónde Ok. leo, perdón? ¿De dónde leo yo? No, yo leo primero y después tú lees. ¿Hasta ¿Pero de cuándo, dónde? hermano? El hermano te va a decir. Juan 4, 43 en adelante y vamos a parar en el 54. Ok, Tiziana, pues yo leo hasta el 48. Ok. Está bien, está bien. Ok. Palabra del Señor, vamos a leer. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús entonces le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Tiziana, lee. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amén, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, y mis hermanitas. Hay momentos en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús va a mostrar su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, como dice la Escritura. Dice el verso 43, 2 días después. ¿Qué significa? Que él se quedó 2 días en la petición que le dijeron en el 40, que por favor le rogasen que se quedase con ellos 2 días los samaritanos. Después de esos 2 días, en el 43, salió de allí y fue a Galilea. Entonces, hay, hay momentos que nuestro Señor Jesús
nos va a mostrar cosas que quizás a nosotros nos serían imposibles de entender o de ver. Y el lugar donde se dirige es donde Él convirtió el agua en vino. Nuevamente va a esa zona, va a ese momento, y el mismísimo Verbo hecho carne nos va a mostrar en su palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. De esa forma le va a hablar al Hijo, de esa forma le va a hablar a un padre, de esa forma va a ser restauración, tanto física como espiritual, a todo aquel que en él cree. Entonces dice el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que él era profeta, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este refrán, nuestro Señor Jesús lo ha utilizado en varias ocasiones. Ahora mismo se está refiriendo, podríamos pensar que se refería a los samaritanos, no tendría sentido, porque los samaritanos han dicho que Él es el Salvador del mundo en el 42. Él ha dicho que realmente Él es el que había de esperar, que era el Cristo. Entonces, ¿por qué Él tiene que decir este dicho en el 44? Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y hay un pequeño texto que vamos a estar estudiando más adelante en cuanto a ese tema. Y, y es que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. Y Jesucristo siempre se está refiriendo a que ese hombre que vino a alumbrar este mundo, lamentablemente, cuando él llegó, nadie le estaba esperando. Los suyos, el pueblo hebreo, el pueblo judío, no le estaba esperando. Eran más los de afuera que estaban esperando al Mesías que los mismos de él. Y es lamentable esta parte porque él, el decir él mismo que no hay profeta que no tiene honra en su propia tierra. Y quizá nosotros lo hemos utilizado para nuestros propios ejemplos cuando salimos a predicar en nuestros propios barrios donde vivimos. Quizás decimos esto y nos compaginamos con esta idea. Y realmente, ¿cómo puede un electricista hablar del evangelio? En este caso, me pongo yo como ejemplo. Aquel que vemos instalando cosas eléctricas, ¿cómo me viene a mí a decir las verdades de Dios? No tiene sentido. Como un carpintero, hijo de José y de María, que es de aquí, lo hemos visto, y aquí están sus hermanos y su familia, así se expresan de él. ¿Cómo nos viene a decir que es el unigénito del Padre? ¿Cómo nos viene a decir que Él es el que va a reconstruir un templo en 3 días? ¿Cómo son estas cosas? Entonces, llegó a Caná, llegó a Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Y hay otra cosa importante que tienes que entender, que de donde está Jesucristo, con, conversando con este padre, con este funcionario de gobierno, realmente preocupado, afligido por la salud de su hijo, es un milagro a distancia, hermano, para que veas la gloria de Dios. Aproximadamente de donde está hablando Jesucristo en Caná de Galilea hasta Capernaum o hasta la zona de donde puede estar el niño, se dice que pueden haber por lo menos unos 30 kilómetros de distancia. No es un lugar que estaba junto a él, es un lugar que estaba retirado. Por eso es que le decía a ustedes, hermanitos, que van a ver la gloria de Dios, van a ver la gloria, así como el libro de Mateo. Ve conmigo a Mateo capítulo 8. Mira esto que te voy a mostrar. Mateo capítulo 8.
Un ejemplo maravilloso, capítulo 8, verso 5, Mateo 8, 5. Entonces Jesús en Capernaum vino al centurión, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Verso 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Otro milagro a distancia, hermano. Jesucristo, con tan solo pronunciar las palabras, no necesitaba estar cerca de la persona, no necesitaba estar allí con ella o con él. Mira otro ejemplo, Marcos capítulo 7, Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 24. Capítulo 7, 24. Esa fe de la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24. Levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que le oyó de él, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogase que le echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen y las migajas de los hijos. Entonces ella dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Otro milagro a distancia, hermano. Vas a ver en la palabra de Dios, por lo menos en estas tres oportunidades, el centurión romano, la mujer sirofenicia y hoy que estudiaremos el hijo del funcionario noble, el hijo de este hombre que tenía un puesto en el gobierno, donde Jesús, con tan solo mencionar la palabra, es salvo. Y ahora, cuando la palabra me dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Qué piensas acerca de esto? Que la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué pensamos cuando Pedro, en el sermón que nos daba nuestro hermano Fidel García, Hecho de los Apóstoles, le decía al cojo de nacimiento, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús? Ese nombre tiene poder. Yo pienso y veo la situación del hijo del funcionario de gobierno. Hermanito, la palabra de Dios es muy específica y te está mostrando que aquellos que tienen un puesto importante, aquellos que tienen buen cargo de trabajo y por supuesto buena remuneración por ese cargo, tendría que haber gastado, hermano, todo lo que tenía y haber buscado la forma de sanar a su hijo. Porque un padre eso es lo que hace. Hace todo lo necesario para sanar a un hijo. Y hay algo que también me gusta, mira el 47, Juan capítulo 4, mira el 47 conmigo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros si necesitamos la ayuda de Dios? Si necesitamos que Jesús nos auxilie, si necesitamos que nuestro Señor Jesús venga a nuestro pronto socorro, acudir a Él, acudir a Dios. ¿Dónde se encuentra Dios hoy? Hay muchas promesas, hermano, donde en tantos o tres reunidos en su nombre, ahí está Jesús.
¿Y en dónde más está nuestro Señor Jesús? Todo aquel que naciere de agua y de espíritu puede entrar en el reino de los cielos, y aquel que ha limpiado ese templo, Dios puede morar en él. Dios puede morar con él. Esta es la segunda señal, ver verso 48. Entonces, verso 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Fíjate la respuesta que le da Jesús al Padre. El Padre se acerca en el 47, vino a él, le rogó que rescendiese porque su hijo está a punto de morir. En el verso 48 Jesús le dice, si no viere señales y prodigio no creeréis. Si no viere señales y prodigio no creeréis. Yo quiero preguntarte en esta tarde, en esta noche para mí, ¿qué fe sería más auténtica? O más, o vamos, no llamemos auténtica, llámale genuina. Aquella que demanda señal, aquella que pide señal, o aquella que solamente cree por la palabra de Jesús. ¿Qué fe sería más genuina? ¿Aquella que demanda una señal o aquella que solamente cree por la palabra? Mira el libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo 12:38. Hay un pasaje importante ahí. 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo, la generación que hermanito dice, ¿qué dice allí? Mala. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de quién? Jonás. Del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así va a estar Jesucristo en las profundidades de este mundo, 3 días, 3 noches. De esa misma manera, como lo hice en el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 10 y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Estamos hablando, mira el 4:42, el 4:52, Evangelio de Juan, 4:52. Juan 4:52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y él le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa, hermano. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, si no viere señales, no creeréis. El verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. No era suficiente, tenía que haber señal. Ve, tu hijo vive. Ahí tienes la señal. Ve que tu hijo vive. Esta es la segunda señal que está haciendo Jesús en Caná de Galilea. Ve que tu hijo vive. Y el propósito de las señales, Evangelio de Juan, capítulo 20. Mira Juan, capítulo 20, por favor, ve conmigo. Juan, capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. ¿Qué pasó con este padre y con este muchacho? Aparte de ser sanado, aparte de ser sanado, creyó él y Y todo su toda casa. su casa, hermano. Ese es el propósito de Jesucristo. Hermano Roberto Linares. Sí, hermano, dice en relación a la pregunta que hace, creo que quien la contesta es Juan capítulo 20 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es mi comentario. Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? Bueno, seguimos adelante. Entonces, el propósito de Jesucristo eso es maravilloso. Ahí en el momento que menciona en el 47, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Morir. El Evangelio de Lucas nos dice algo importante y mira el Evangelio de Lucas capítulo 4. Vamos a ver ese paralelo que nos da una información buena acerca de la región, de la localidad. Lucas capítulo 4, Él no estaba en su tierra. verso 23. Lucas capítulo 4, verso 23 al 30. Voy a leer, dice, bueno, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Capítulo 4 de Lucas, 23 al 30, por favor. Te ayuda, hermano. Sí, hermanita Elsa, por favor. Diga, ¿dónde leo? Capítulo 4 de Lucas, Sí, 23, verso 23 hasta el verso 30. ok. Habla del Señor. Sí. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Sigo, hermano. Amén, hermana. Amén. Hermano Fidel, y continuamos. Sí, hermano Fidel. Sí, bueno, Dios lo bendiga. Veo acá algo en el 47, ¿no? Que fue algo muy peculiar cuando él le dijo eh, que vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Eso es importante lo que sucedió allí, porque él pensaba que él iba a ir, igual como me acuerda mucho la historia un momento, hermano, déjame quitar un momentico. Eh, Me acuerdo la historia de Lázaro, cuando le dijo, cuando sus hermanos le dijeron, ven, que mi hermano está muerto. Entonces acá esto se ve muy parecido a lo que pasó allí. Y él le dijo, va, anda, ya tu hijo está sanado, pues. Cuando le dijo acá, en el verso 50, ve, tu hijo vive. Y eso lo lleva a pensar, me lleva a pensar cuando en el verso 48 le dice,
si no viene de señales y prodigios, no creéis. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Muchas iglesias están llenas de personas, es porque hacen y divulgan estas señales y prodigios que realmente el Señor no, no quiere, porque el mismo cuando estaba con Tomás le dijo, bienaventurado el que ha creído y no ha visto. Ese es mi comentario, hermano. Amén, hermanito. Ahí mismo en el 47, Fidel, Jesús había llegado de Judea a Galilea y ese es el comentario que estoy haciendo ahora en el Evangelio de Lucas para que entendamos ese refrán de no hay profeta sin honra en su propia tierra y no es refiriéndose a los samaritanos, sino es refiriéndose, y por eso es que citamos el Evangelio de Lucas. Y mira el verso 31 del capítulo 4. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de qué, hermanito, ¿qué dice allí la palabra? Ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Mira el verso 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era como de autoridad. Verso 36, y estaban todos maravillados y se hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad poder manda a los espíritus del mundo y salen? O sea, estamos hablando, hermanitos, que están asombrados en Capernaum por Jesucristo. En el versículo del 23 al 30 que leyó mi hermana Elsa, eh, aparte que todos habían sido sanados, aparte que todos los leprosos habían sido estando bien, estamos hablando que en el verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, hermano. No estamos hablando que es una bienvenida. El versículo 28, mira el capítulo 4 de Lucas. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte en lo cual se edificaba la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, hermano. Mas él pasó por en medio de ellos y sigue estando en tierra peligrosa, por decirlo de esta manera. Mira el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, capítulo 10, Evangelio de Lucas, para que veas cómo se comporta en esta región con nuestro Señor Jesús. Capítulo 10, versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y los reciban, comed lo que os pongan delante, sanar enfermos y en que ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros en el reino de Dios. Mira el versículo 10 en adelante. Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies, lo sacudiremos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de los cielos se ha acercado para vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 3, hermanito. Aquí es lo que yo quiero que usted entienda lo que está pasando. Hay de ti Corazín, hay de ti Bexaida, hay de ti Ciro y Sidón, si hubieran hecho milagro en que han hecho en vosotras, tiempo que se han sentado silicio y ceniza, se han arrepentido, por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tidón y Cira que para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada y hasta el Hades serás abatida. Hermano, estamos hablando de que están echando a Jesús de esta región, están furiosos con nuestro Señor Jesucristo y Jesús los ha sentenciado a ellos, hermano. No va a quedar vacía la palabra y todas las señales que ellos están viendo, todo lo que ellos están observando. Y estamos hablando que esta es la segunda señal que Jesús hizo estando en Judea, de Judea a Galilea, en tierra donde él
iba a hacer cosas, pero él no era bien recibido, no era bien recibido. Y capítulo 5 podemos dar comienzo un poco a este contexto, siguiendo, perdón, siguiendo el ministerio de Jesús. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Continúa en el mismo territorio, continúa en las mismas regiones, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía la multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo en esta tarde no le voy a dedicar tiempo al tema del ángel, porque para mí el privilegio y exaltación se la merece mi Señor Jesús y nadie más. No voy a estar pensando por qué el ángel tenía oportunidad de sanar a uno solo, y si me pongo a comparar, prefiero exaltar a Jesús, que él, a todo aquel que se va a acercar a él va a ser sanado, todo aquel que le pida, él le dará, todo aquel que le ore, él abrirá, todo aquel que le ruegue, él escuchará. Entonces estamos hablando de que veo un poco, bueno, no sé si usar esta palabra, un poco cruel el tema del ángel, de que solamente sane de vez en cuando, cuando el agua se mueva. Por eso es que no voy a perder, no le voy a dedicar tiempo a esto, sino más bien a mi Señor Jesús, que sí tiene la oportunidad de sanar aún al hijo de funcionario noble de gobierno, y va a continuar haciendo sanaciones, aunque esté en territorio que lo quieren echar fuera, aunque esté en territorio, como dice el versículo 44, porque no hay profeta que no tiene honra en su propia tierra. Él va a seguir allí derramando amor. Si a ti no te reciben en tu propia tierra, esa es la enseñanza. Si no te recibiesen en tu propia tierra, si tratan de echarte de la ciudad, si tratan de tirarte por un despeñadero, tú seguirías allí, tú seguirías dando tu amor y diciéndole palabras de aliento a un padre: ve que tu hijo vive. Si veréis las señales y prodigios, no creeréis todavía, no creeréis. Ay de ti, Capernaum, que serás elevada hasta el Hades. Ay de ti, Capernaum. Ahora imagínate esas regiones hoy, 2023, que en ese suelo Jesús caminó e hizo señales, prodigios y milagros, y no creyeron en él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Dice el versículo 6, capítulo 5 de Juan: cuando Jesús lo vio acostado, cuando Jesús lo vio acostado, perdón, el versículo 5, había quedado en el 5, perdón, hermanito. Dice que después del movimiento del agua quedaba sano. El versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hermano, cuando Jesús te pregunta algo, ten cuidado con la respuesta que le puedes dar. Y sé que mi hermano Fidel y mi hermano Luis quizá y Gilberto también me entenderá el comentario que voy a hacer por referente a Venezuela. Había personas que se dedicaban a pedir y la excusa era su enfermedad. Inclusive nosotros queríamos ayudar, me refiero a nosotros porque teníamos una fundación y hacíamos servicio comunitario. Y nos decían muchas veces que no querían ser sanos,
porque ese era su único medio de subsistir y de pedir dinero. Ahora, ¿quiere ser sano? Versículo 6. ¿Quieres ser sano? ¿Realmente quieres tú volver a estar caminando? Dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermanito Jesús y Nicodemo, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ver el reino de los cielos de agua y de espíritu? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer entrando en el vientre de su madre? Jesús y la samaritana, yo te voy a dar agua viva. ¿Cómo la vas a sacar si no tienes una cuerda y un lebrillo? Jesucristo y los discípulos, yo tengo una comida que tengo que comer que ustedes no saben, mi verdadera comida y mi verdadera bebida. Y ellos dijeron, ¿será que alguien le trajo de comer? Y ahora, Señor, le responde el enfermo en el 7, no tengo quien me meta al estanque. La gente no sabe quién le está hablando. Tenemos que prestar atención. ¿Quién nos está dirigiendo la palabra? ¿Quién nos está hablando? Hay, hay momentos en la palabra de nuestro Dios que me puede decir, quiere ser sano porque quieren cambiar mi vida, eh, quieren cambiar mi enfermedad, quieren cambiar muchas cosas en mí. Y en Hechos capítulo 3 como estudiábamos con mi hermano Fidel, también eh, este hombre cojo de nacimiento, Dios le cambió la vida. Y quiero leer 2 Corintios capítulo 5 reflexionando acerca de este paralítico en Bethesda. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, versículo 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Él. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué digo esto? Para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Él. En el versículo 8 Jesús le va a responder algo que le va a costar su vida, hermano. Juan capítulo 5 versículo 8. Esa respuesta de Jesús le va a costar la vida. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Era día de reposo, versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. A partir de ese momento, Jesús sabía lo que estaba diciendo, el amor inagotable de Jesús. Jesús conocía lo que estaba haciendo, a dónde estaba llegando su afirmación, su sanación, a qué lugar tendría que ir, a qué lugar tenía que ir. Ya estoy en tiempo. En el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo y no es lícito llevar tu lecho. Eh, Hay un pasaje que me llama la atención en cuanto a ellos pensaron que no era lícito llevar o hacer cargas de trabajo. Vamos a hablar un poco del día de reposo y con eso termino y lo vamos a parar allí. Mira el libro de Génesis capítulo 2
Hay cosas que puede pensar un judío del cual no puede trabajar un día sábado. Génesis capítulo 2, versículo 1, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Puede que estén pensando en en ese momento. Él viene el verso 3 y bendijo Dios al séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Hay otros textos que me llaman la atención, como el libro de Zacarías, en cuanto al día de reposo, porque esto le costó la vida a nuestro Señor Jesús, hermanito. Por eso es que es bueno estudiarlo. Libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1. Mira este texto acerca del día de reposo. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás, y estaba en su mano derecha para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un tizón? Mira el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Zacarías 3, verso 3. Y la ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel de Dios. La ropa estaba sucia. Dios santificó un día. Zacarías les dice que cualquier sacerdote que se presente ante mí tiene ropas sucias y viles. Por qué estoy comentando esto? Mira el libro de Nehemías. Todo esto va a llegar a un buen contexto. Mira el libro de Nehemías, capítulo 10, verso 31. Nehemías 10, 31. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesús sabía dónde se estaba metiendo, y para tener un pequeño de orden de ideas en todo lo que hemos hablado para hablar del día de reposo, mira el libro de Lucas 18. Sé que estoy moviéndome muchos libros, pero es importante este tema para que tú puedas ver lo que está haciendo mi Señor Jesús. Capítulo 18, verso 9. Dice, Jesús le contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era cobrador dispuesto. Jesús le está diciendo que ellos tienen mucha confianza en su propia rectitud y desprecian totalmente a los demás. Estamos hablando de que Jesucristo con su Padre santificaron el día séptimo. Estamos hablando que no existe ningún sacerdote que se pueda parar al frente de mi Dios a decir que no está bien lo que está diciendo mi Señor Jesús, porque todos tenemos ropas viles. Es en nuestro tiempo Dios nos ha puesto ropas blancas, pero en el tiempo de Jesús ellos tenían ropas viles, aunque ellos estuviesen pensando en otras cosas. La verdadera voluntad de Dios, inclusive acerca de lo que es el verdadero día de reposo, Isaías 58, Jehová se lo está diciendo y ellos no quieren entender porque ellos desprecian. Ese es el tema. Ellos desprecian, ellos quieren matar, ellos quieren siempre ser el enemigo
y siempre quiere estar en contra de Dios, en contra de la palabra en todo momento. Mira Isaías 58, verso 13. Guarden como santo el día de descanso y ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablan palabras inútiles. Versículo 14. Entonces el Señor será su delicia y yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado. No teniendo mi propia justicia, no teniendo yo un desprecio por mi Señor Jesús. Yo no tengo las ropas dignas de pararme al frente y de decirle a Jesús, tú no eres digno. ¿En qué nombre tú haces sanaciones en el nombre de Belcebú? No, no tenemos esa autoridad. No tenemos la autoridad y el apóstol Pablo lo sabe. Filipenses 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo que hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Versículo 3. Filipenses 3:3. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositemos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Verso 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no lo ha habido otro. Fui miembro de fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era un fanático y perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía al pie de la letra. Antes creía que todas las cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo y lo demás lo considero por basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Hermano, ¿estás escuchando el versículo 9 del apóstol Pablo? Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Se basa en la fe. Levántate, toma tu lecho y anda. Era un día de reposo. Los fariseos lo despreciaron. Los fariseos empezaron a decir, ¿quién es el que te ha dicho, toma tu lecho y anda? Fíjate el desprecio, fíjate la cabeza, la mentalidad. ¿Quién es el que te ha dicho, toma tu lecho y anda? Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se le había apartado de la gente de aquel lugar. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Versículo 16, hermanito. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hacían las cosas en el día de reposo. Tenemos mucho que hablar del día de reposo, hermano, porque Jesús aún es dueño.
y Señor del día de reposo. Porque Jesús aún al hombre que tenía la mano seca, luego lo estudiaremos el lunes que viene. Ya se me acabó el tiempo. Verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque le hacía estas cosas en el día de reposo. Unas personas que se presentaban delante del altar de Jehová con ropas sucias, con ropas viles, querían decirle a mi Señor que no era digno de hacer sanación a un día de reposo. Aquellos que ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia, Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo en Filipenses les dijo en el capítulo 3, no pretendo yo seguir mi justicia propia, ni la de la ley, sino la de Jesucristo y por la fe. Ellos haciendo mercadería en el templo, ellos haciendo sacrificios del animal cojo, del animal enfermo, haciendo llorar a mis hermanas y a mis esposas, y como decía Malaquías, habías roto el pacto de los levitas, el pacto de Israel y el pacto con la mujer de tu juventud. Me vas a decir, y por esta causa perseguían a Jesús, porque son gente despreciable, hermano. Son como unos perros, le dice el apóstol Pablo. Son como unos perros. No tiene otro nombre. Ay de ti, Capernaum, que serás elevada hasta el Hades. Ay de ti, Capernaum. Preguntas, comentarios, hemos terminado, hermanitos. Quedamos en el 16. Bueno, damos gracias a nuestro Dios por este momento. Vamos a despedirnos en oración.